vamos a relajar y, bueno, es el momento de meternos en el mundo del whisky. Sí, sí, vamos a tomar whisky, pero también vamos a aprender. ¿Con quién? Con el señor que tenemos en pantalla. Es un gusto muy grande poder saludarlo, ¿sí? A Juan Carlos Boucher, que está en vivo, en directo desde Punta del Este. ¿Es así, Juan Carlos? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Desde aquí de Uruguay, exactamente. Un gusto, un placer poder estar compartiendo con ustedes este momento, como tú dices, de distensión, relax, antes de ir a descansar. Y bueno, ¿por qué no tomarnos un trago y conectarnos? ¿Qué te parece? Me parece perfecto y me parece correcto arrancar contándole a la audiencia que le cuentes, primero, vos sos embajador de marca. ¿Qué significa ser embajador de marca? ¿A qué se dedica? Bueno, como embajador de marca, mi trabajo consiste en vincular precisamente la marca con los consumidores, establecer un puente donde poder compartir experiencias, donde educar también, por supuesto, donde comunicar sus atributos, sus valores. También como embajador de marca, básicamente lo que tengo que generar son buenas experiencias, ¿verdad? Para que conozcan el producto, para que lo aprecien, para no solamente a los consumidores, sino también a todo nuestro equipo que trabaja día con día, ¿no? Desde el staff de los bares, desde el personal de venta, distribuidores y todo lo que están involucrados con la marca, que conozcan del producto, sus atributos, sus características, sus formas de consumo, ocasiones de consumo, y sobre todo con los consumidores, en definitiva, con las personas que están en estos momentos escuchándonos, poder establecer un puente y, bueno, poder vivir experiencias con la marca. Te promocionábamos de alguna manera con el arte de evangelizar sobre el whisky. ¿Cómo arrancás evangelizando? ¿Cómo convertís a una persona que no conoce el whisky, lo escuchó, alguna vez habrá probado, pero tiene que saber para conocer y para disfrutar? Bueno, básicamente primero es, por supuesto, lograr empatía con el otro, ¿verdad? Eh, en, en principio, que el otro descubra el producto a través de, obviamente, una experiencia que le resulte gratificante. Yo siempre, mis eventos en cierta forma, lo que hago es aplicar cierta teatralidad, ¿verdad? Cierto juego escénico, lúdico, es interactivo, y bueno, a través de un lenguaje evocativo, a través de la poesía, de la belleza, a través de una puesta en escena, ¿verdad? Poder compartir un momento y bueno, y descubrir en el whisky una bebida realmente cautivante. Tú sabes que el whisky es la bebida para mí, este, una bebida apasionante, dinámica, compleja. Creo que ninguna otra exhibe sus atributos de una manera tan exultante. Y aclaro algo importante, cuando digo complejo no digo difícil de tomar, sino que hay mucho por descubrir. Precisamente de eso se trata, ¿no? Descubrir su historia, su origen, su evolución, sus características, bueno, sus formas y ocasiones de consumo. Entonces, cuando digo que el whisky es complejo, digo que tiene mucho por contar. Y cuando digo que el whisky no es complicado, es porque se puede disfrutar como cada uno quiera. Entonces, de eso se trata. Descubrir sus múltiples caras, su gran, sus diferentes rasgos, y bueno, contar historias, que de eso se trata, ¿no? El whisky tiene muchas historias por contar. Yo siempre pido a todo aquel que está compartiendo conmigo la experiencia es que durante unos minutos un manto de romance y misterio nos cubra, porque la verdad que hay mucha mística en el whisky y de eso se trata, ¿no? Eh, Así que, básicamente, Juan, lo que yo pretendo es suspender por un tiempo la incredulidad y, bueno, conectarnos sensorialmente, ¿no? Porque una cata también implica involucrar los sentidos y dejarnos llevar por las sensaciones. Por, en el caso del whisky es la bebida más intensamente aromática, ¿no? Cuando digo que ninguna otra bebida exalta sus atributos de una manera eh,
tan marcada es porque es una bebida realmente intensamente aromática. Creo que es el rey de los destilados. Bueno, imagino que en esas historias que vos recién relatabas, que son parte de tus charlas, de tus catas también, eh, tiene un lugar y queremos ver, ¿sí? Queremos ver y escucharte como esa teatralidad que decís, eh, conocer la importancia de un nombre, ¿no? Alexander Walker, que tiene que ver no solo con el inicio del caminante, de la marca de la etiqueta de los caminantes, sino también con lo que es una historia muy importante en la historia de la bebida. Sí, realmente es una historia fascinante la de Johnny Walker, que cumplió precisamente 200 años en el 2020, el año pasado, ¿no? Todo comenzó en 1820. Yo siempre digo que John Walker fue un visionario, un hombre que apostó por sus sueños, que tuvo una idea y fue muy consecuente con ella, ¿no? Creo que lo importante en la vida es, ante una idea, precipitarla, convertirla en algo material y poner toda la energía en ella, ¿no? Por más chiquita a veces que sea la idea, si le ponemos mucha luz, esa idea se convierte en realidad. Y John Walker era un simple muchacho, hijo de un campesino. Fíjate que nace en el año 1805 y cuando él tenía tan solo 14 años, su papá muere. Venden la granja familiar con la intención de abrir un pequeño local en un pueblo llamado Kilmarnock, en el sudoeste de Escocia. En 1820 ya abren esa tienda de ramos generales, donde vendían café, té, víveres, comida y whiskies también, por supuesto. En aquella época el whisky ya empezaba a ser una bebida que prácticamente se comercializaba en toda Escocia. Y John Walker era un muchacho tan solo con 15 años que ayudaba a la familia en principio a mezclar hojas de té para hacer un té de mezcla, buscando dulzor, fumosidad. Y así fue como esta técnica en mezclar hojas de té poco a poco también la empezó a implementar para mezclar whiskies. ¿De qué se trata esto cuando digo mezclar whiskies? Ustedes saben que Johnny Walker hoy se ha convertido en el whisky escocés número uno, el más consumido, el más deseado, el más amado. Es un whisky blend, el blended Scotch whisky. Ustedes saben que en Escocia hay diferentes estilos de whisky. Digamos que desde el punto de vista desde el proceso de elaboración, hay whiskies de Malta o single malt, que son los whiskies más originales o los puntos de partida, los más tradicionales, y los whiskies de grano, ¿sí? Que se empiezan a producir recién a partir de 1830. Y digo a partir de 1830 porque previo a eso lo único que existía en Escocia era el whisky de Malta que se producía a través de alambique de cobre y el whisky de grano se empieza a producir de manera industrial a través de columnas de destilación. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que John Walker, cuando empieza a mezclar whisky, lo que hacía era comprar a diferentes productores de diferentes regiones de Escocia, diferentes whiskies de Malta y whiskies de grano. Y él consideraba que en el arte de mezclar podía encontrar que mayor consistencia, podía de alguna manera lograr que los componentes que había en la mezcla, la suma total de los componentes supera la suma simple, es decir, que para él mezclar era todo un arte, que consistía en destacar lo mejor de cada componente. Así es como recorre cada rincón de Escocia buscando diferentes aromas y sabores, con esto quiero decir buscando diferentes whiskies de diferentes regiones, de diferentes productores, para ir creando mezclas. Una de esas mezclas, en definitiva, fue la que su hijo Alexander Walker, en 1857, cuando muere su papá y asume el control de la compañía, decide comercializarla y llamarle Old Highland Whisky. Aquel viejo whisky de las tierras altas es el que hoy nosotros conocemos como Johnny Walker Black Label. Claro, Alexander Walker fue quien desarrolló la botella cuadrada, ¿sí? Con la etiqueta inclinada en ángulo 24 grados. Esta botella, que todo el mundo asocia inmediatamente, fue una Claro. creación de Alexander Walker en el año 1867. Y este diseño de botella le permitía, en definitiva, poder transportar en mayor volumen, en menor espacio físico, en los trenes y en los barcos de la época. Porque Alexander Walker había logrado convencer a muchos capitanes y agentes de los barcos de aquella época a que llevase botella de Johnny Walker a cada puerto donde pudiese llegar. De este modo fue que Johnny Walker poco a poco empezó a conquistar el mundo a través de los barcos y la etiqueta en ángulo 24 grados le permitió mayor visibilidad de letras. En definitiva, ¿qué les quiero contar con todo esto? Que la familia Walker fueron quienes desarrollan la marca durante todo el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, cuando a los nietos de Johnny Walker, Alexander Walker II y George Walker, fueron quienes en definitiva hacen de Johnny Walker la primera marca global.
En 1920 Johnny Walker se convierte precisamente en la primera marca global, logrando llegar a 120 países, cuando por ejemplo Coca-Cola en aquella época había podido llegar a 4 países únicamente. Es decir, que los Walker, la familia Walker, fue una familia que tuvo realmente un trabajo muy consecuente, muy consistente para hacer del whisky escocés hoy una bebida que se reconoce en todo el mundo, ¿no? Y está presente en más de 180 países. Hoy conquistó los 4 rincones del mundo. Hoy el whisky escocés realmente es una bebida que se disfruta en diferentes culturas y de diferente manera. Bueno, y como un dato también, creo yo, importante para la marca, les quiero hablar que en el año 1934, precisamente el 1 de enero de 1934, el rey Jorge V, el nieto de la reina Victoria, el abuelo de la actual reina, fue quien le otorgó a Johnny Walker la primer garantía real como proveedor oficial de la corona británica por la excelencia y calidad de sus productos. Esa garantía real es lo que van a ver en la etiqueta de Johnny Walker, que dice aquí by appointment, ¿sí? Este es un sello real que permanece allí firme en las botellas de Johnny Walker, precisamente reflejando este producto aprobado por la realeza. Bueno, hoy el whisky escocés, hoy Johnny Walker se disfruta prácticamente en todo el mundo y de diferente manera, ¿verdad? ¿Cuál es la manera, ¿sí? La manera, siempre hablas de que es una experiencia personal, ¿no? Lo dijiste al comienzo también, pero tu sugerencia para aquellos que se acercan por primera vez, están comenzando a probar distintos whisky. ¿Cuál es la manera de tomarlo? ¿Con agua, solo, con hielo? ¿Qué Bueno, recomendás? eh, a ver, yo siempre me remito a un gran escritor escocés, Robert Burns, estoy hablando del siglo XVIII, que decía, whisky y libertad van de la mano. Ya en aquella época nos decía que whisky es libertad de espíritu, es decir, que cada uno puede disfrutarlo como quiera. Por supuesto que, como yo les decía al comienzo, el whisky es una bebida multifacética, tiene muchas caras, depende cómo lo provocó la experiencia que nos puede ofrecer. Entonces, por ejemplo, acá tengo una botella de Johnny Walker Black Label. Para mí Johnny Walker Black Label es un whisky de lujo profundo, equilibrado, elegante, muy sofisticado. Yo creo que las características más claras de etiqueta negra, cuando uno está en presencia de Johnny Walker Black, lo primero que uno percibe es como cierto dulzor de frutas maduras, frutas tropicales, unas notas a vainilla y un fondo ligeramente ahumado. Estas son características muy claras de Johnny Walker Black Label. Bueno, ¿de qué manera acentuarlas? ¿De qué manera provocarlas? ¿De qué manera enmascarar una y destacar otra? Pues depende cómo lo beba. Yo lo puedo tomar, precisamente como tú dices, puro, ¿sí? De esta manera yo voy a percibir su peso, su cuerpo, su volumen, su untuosidad en boca, es decir, voy a percibir con mayor claridad su cuerpo, porque no voy a romper la estructura, ni con agua ni con hielo. Claro. Es decir, que lo voy a probar tal cual fue creado y concebido. Bueno, esto es una muy buena experiencia si yo quiero descubrir realmente cuáles son sus atributos. ¿M? Pero yo puedo destacar sus notas más profundas. ¿De qué manera? Miren, lo voy a hacer aquí en vivo. Le voy a agregar un golpecito de agua, pequeño, sutil. Al agregarle un golpe de agua, lo que voy a hacer es destacar las notas más profundas. Es decir, esa nota ahumada de fondo se empieza a despertar y se empieza a mezclar con ese dulzor de frutas. Ahora, si la temperatura ambiente es muy elevada, por ejemplo en verano, ¿sí? Eh, imagínense ustedes, a mayor temperatura el alcohol se despierta. Si yo quiero tomar un whisky a una temperatura ambiente de 30 grados, tal cual fue creado puro, bueno, seguramente el alcohol adormezca las papilas gustativas, entumece los sentidos y no percibo absolutamente nada. Entonces agrego hielo. ¿Para qué el hielo? Para que duerma el alcohol. El hielo lo que hace es bajar la temperatura, por supuesto, dormir el alcohol y uno puede percibir esos matices de aroma. Por supuesto que el whisky entra el sabor más chiquito, más contenido, pero yo les dije que el whisky es la bebida más intensamente aromática, por lo tanto, sus características van a estar todavía allí, destacándose, y el agua y el hielo, a medida que se va refrescando, se van despertando diferentes capas de aromas y sabores. Ahora bien, Te hago también a Johnny una Walker, consulta en sí, relación al agua. Preferentemente un agua determinada, ¿no? sí, preferentemente que no tenga sodio, que no tenga gas, preferentemente, ¿sí?
agua mineral sin gas, fresca, con un pH neutro, tratando de cuidar un poco la calidad del agua que voy a utilizar, no agua del grifo, de la canilla, porque, bueno, estoy ante un whisky de lujo, ¿no? Estamos ante un Claro. whisky de 12 años mínimo de añejamiento, por lo tanto, bueno, tengamos el cuidado, el celo de agregar Hay que un tratarlo agua como más tal. bien. Exactamente, sí, sobre todo porque yo con el agua no quiero desvirtuar el sabor, quiero destacar sus notas más profundas, quiero bajar el impacto de alcohol y quiero obviamente disfrutar de sus características, entonces ese golpe de agua fresco tiene que ser de un agua de calidad que me permita a mí apreciar y no desvirtúe el sabor. Bien. Ahora, te voy a contar una forma de tomarlo muy vibrante, muy refrescante, que realmente está cautivando a muchos consumidores, porque el whisky hoy está viviendo un momento muy estimulante precisamente de la mano de la coctelería, ¿sí? A través de los barman, a través de de las barras, de los bares, estamos logrando que el whisky reclute a nuevos consumidores, sobre todo gente joven, que lo quiere disfrutar de otra manera totalmente distinta, que es, por ejemplo, en un trago alto, en un highball, ¿sí? Un highball es nada más ni nada menos que un trago muy fácil de preparar, donde consiste en una medida de Johnny Walker Black Label, le voy a poner tres partes, de 3 a 5 partes, de una bebida refrescante que a mí, por ejemplo, me guste. Ginger Ale, por ejemplo. Puedo usar 50 mililitros de Johnny Walker Black, 150 mililitros de Ginger Ale, mucho hielo, pero mucho hielo, y una rodaja de naranja. Esto es un highball, por ejemplo, ¿sí? Y realmente resulta muy refrescante, muy vibrante. El ginger destaca esa nota dulce especiada, y me parece un trago que lo puede hacer cualquiera, no hace falta ser un experto, siempre respetando las proporciones, ¿verdad? Siempre un 30% del destilado y un 70% del mixer, la bebida que yo voy a agregar. Y recuerden, mucho, pero mucho, pero mucho hielo, ¿sí? Claro. Porque quiero que desde el primer sorbo hasta el último esté fresco. Y cuanto más hielo, el hielo nunca debe flotar en un vaso, recuerden, si van a tomar un whisky con hielo en las rocas, el hielo tiene que ser grande, una roca grande y comprimida. ¿Por qué? Porque un hielo chiquito, pequeño, me lo hace muy aguado en poco tiempo, se derrite muy rápidamente. En cambio, una piedra grande y comprimida me lo refresca sin cederme tanta agua. Y en un cóctel igual, mucho pero mucho hielo para que esté bien fresco, para que el hielo no se diluya, ¿m? Y para que el trago esté fresco. Bueno, Luego la ahí, coctelería ahí clásica te hago una siempre se consulta, nutre. teniendo en Sí, cuenta, por claro. ejemplo, la línea. No vamos a tener tiempo para... Es un gusto y la verdad que es apasionante escucharte. Bien decías, tiene que ver mucho con lo teatral, con la poesía, que escuchándote está muy presente y hace el relato muy atractivo. Pero en relación a esto de usar el whisky en la coctelería, por ejemplo, tomando como medida las etiquetas de Johnny Walker, ¿todos son para utilizar en un trago o alguno vos decís, no, mira, este no? Mira, yo creo, Juan, en esto es un gusto personal. Yo te podría decir que cualquier whisky se puede utilizar en la coctelería. Yo encuentro whiskies más versátiles que otros para la coctelería. De hecho, yo en la coctelería utilizaría muy bien etiqueta roja y etiqueta negra, por supuesto. Y etiqueta dorada también de Johnny Walker. Es otro whisky muy bueno para la coctelería. Yo considero que hay whiskies que son buenos aperitivos y otros que son excelentes digestivos o bajativos. Por ejemplo, un whisky de 18 años seguramente sea un whisky para después de la comida, lo mismo que Johnny Walker Blue. Son Claro. whiskies de mucho cuerpo, muy untuosos, de mucha intensidad de sabor, de un largo final en boca y muy marcado. Esos tal vez sean whiskies para tomarlos puros, para tomarlos con hielo, después de una comida. Ahora, hay whiskies mucho más vibrantes, frescantes, muy versátiles, que a pesar de que se lo mezclan no pierden el carácter escocés. Y allí tenemos para mí etiqueta roja y etiqueta negra, junto con etiqueta dorada de Johnny Walker, que son excelentes whiskies para la coctelería. ¿Cuál es el mapa hoy de consumo del whisky? Sí, si podés, tenés el mapa global, bienvenido, si no de la zona que conocés más vos, ¿no? Lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay. ¿Cómo está el consumo, no solo en cuanto al whisky, sino en comparación también con otras bebidas? Bien, te comento, te voy a tirar números que son muy claros y reveladores, Juan. A ver.
Hoy se consumen aproximadamente 1.350 millones de botellas de whisky escocés por año. Hablo solamente de Scotch, ¿sí? Escocia exporta aproximadamente 40 botellas por segundo. Hoy en Escocia tenemos más de 20 millones de barricas descansando y 5 millones de habitantes que las custodian. Es decir, que hay más whiskies madurando que habitantes en Escocia. Hoy las reservas de whisky de Escocia superan las reservas de oro del Banco Central del Reino Unido. Es decir, hay más whisky que oro en Londres. Esto, en principio, es una muy buena noticia porque nos habla de la salud del whisky. Ahora, ¿cuál es el país de mayor consumo? Hoy per cápita, por ejemplo, debo decirte que Francia es el consumidor número uno Ajá, bien. per cápita. Estamos hablando que un francés toma aproximadamente 2 litros 100 mililitros de whisky por año. El segundo per cápita es Uruguay, con 1,750 litros. Claro, estoy hablando de per cápita, no en volumen, ¿verdad? Porque si consideramos Uruguay un país de 3.100.000 habitantes y multiplicamos unos 750, estamos hablando de 6 millones de litros por año, nada más, muy poco, pero per cápita es mucho el consumo en Uruguay. Claro. Por supuesto que los Estados Unidos es un país de gran consumo de whisky escocés, y te voy a dar un dato que, que esto refleja muy bien lo que es el consumo en otras latitudes, donde, por ejemplo, la India. Si la India bebiese únicamente whisky escocés, el 90% del consumo mundial de whisky escocés iría a la India. Claro, Qué la suerte India produce whisky, que no lo unos hacen. aguardientes que ellos llaman whisky, pero que nada tiene que ver con el whisky. Y eso es lo que consumen mayoritariamente los indios, ¿verdad? Pero se consume mucho escocés, pero vamos, no el volumen que podría llegar a generar, obviamente, una escasez enorme, ¿no? Claro. Bien. Y bueno, y de Latinoamérica, Sí. ya te digo, Uruguay es el gran consumo. Este, Otro país que consume mucho es, por supuesto, México y Brasil, que son gigantes en volumen, no tanto en per cápita. Argentina es un país que está consumiendo y de los últimos años, claro, cuando hablamos de países emergentes como los nuestros, a veces las condiciones coyunturales económicas son tan fluctuantes que crece la demanda, cae, crece el consumo, cae, es decir, son muy inestables, ¿no? Para medirlo. No son mercados tan maduros como en Europa o los Estados Unidos, ¿verdad? Donde ya tenés, por ejemplo, un consumo que se sostiene y se mantiene en el tiempo, ¿no? Bien, Juan, la verdad que un gusto, ¿sí? Reencontrarnos ahora a través de la tele y poder escucharte, aunque sea estos minutos, ¿sí? Para que despliegues todo tu conocimiento también y la manera y la docencia, ¿no? A la hora de hablar de esta bebida que evidentemente está entre tus amores, ¿sí? Más allá de ser tu trabajo, pero también evangelizar sobre el whisky. A vos, y esto es personal, personal. Termina el Sí, día de trabajo, ahora cortamos la nota y tenés tu momento de relax. ¿Qué elegís? ¿Qué etiqueta elegís? ¿Y por qué? bueno, si tengo que elegir una etiqueta de Johnny Walker, tú sabes que yo siempre por lo general elijo Black Label porque es un whisky que nunca me cansa, no me aburre, siempre descubro algo nuevo, me parece muy adecuado para diferentes momentos. Aunque tengo mis momentos de consumir single malt, ¿no? Whiskies de Malta. Bien. Y en lo personal diría que mi último whisky de Malta del día, hablando a veces así de alguna manera, cómo cerraría un día Sí, un día. perfecto, digamos. Exacto. Bueno, yo cerraría con un whisky de Malta que a mí me parece que es cautivante, en su estilo me gusta, que se llama Lagavulin, ¿sí? Ujú. Um, Lagavulin es un single malt que a mí me apasiona y creo que es el último trago antes de irme a dormir. Ya después de Lagavulin no hay más. Es Bien. imposible beber algo después de Lagavulin. Tomaremos un Lagavulin ahora porque acá se acabó el programa, así que, Sí, y sí, un gusto hacerlo con vos. Así que, Juan, el abrazo enorme y te vamos a molestar seguramente en alguna otra ocasión para seguir escuchando tu relato y tus historias sobre whisky y sobre todo conocer para disfrutar,
¿sí? Para disfrutar a la hora de estar frente a una etiqueta o una botella del whisky que sea, bueno, conocer un poquito más si es un blend, si es un single malt, si es un bourbon, si es algo de grano, bueno, todo lo que vos podés explicar mucho mejor, ¿sí? Para que la gente se acerque al maravilloso mundo del whisky. Te mando un gran abrazo y gracias por estar acá en Zona Muchísimas Cero. gracias, Juan. Un abrazo muy grande y buenas noches y que disfruten de cada día y de cada noche única. Gracias. ¿Cómo no?